Los inicios del cristianismo, del siglo I al siglo II. Desde el inicio, muchos veían a la iglesia como una rama del judaísmo. Pensémoslo así. Jesús, María, los apóstoles, todos ellos venían de una cultura y de una religión conocida como el judaísmo, el pueblo de Israel. Entonces tenían las prácticas, las costumbres, la misma religión, las mismas tradiciones y por lo tanto lo hacían. Desde los inicios, de hecho, los primeros cristianos, como la mayoría eran de ascendencia judía, precisamente una vez que conocían a Cristo, se convertían al cristianismo, pues celebraban la Eucaristía en sus casas de manera privada, vamos a decirlo así, en lo interior de su casa, pero también iban a lo público, es decir, también iban a las sinagogas, seguían respetando el sábado, incluso este famoso rito conocido como la circuncisión, además del bautismo y de la fe en Cristo Jesús. Entonces había una confusión. El dilema era, ¿seguimos todavía la ley de Moisés o bien la nueva ley de Cristo? Una se contrapone a la otra. ¿Qué hacemos? Ese fue el gran problema de los inicios del cristianismo. Obviamente, esto nos lleva a un conflicto, es decir, a una contraposición entre grupos dentro del mismo cristianismo. Ahora, ¿era necesario cumplir la ley judía para ser cristiano? Tenemos el caso de los judaizantes, es decir, personas que se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando la ley mosaica, la ley de Moisés. Entonces aquí tratan de imponer digamos, costumbres antiguas propias del pueblo de Israel, como la circuncisión y algunas otras prácticas judías. Ante esto, pues los nuevos cristianos de origen griego, de otras culturas, de otras regiones no judías, ¿no? Empiezan a cuestionar esto. ¿Es necesario entonces hacerlo? Los judaizantes dicen que sí, pero ellos todavía están en duda. Ahora, hay que resolver esto y justo de ahí viene pues un primer concilio, conocido como el Concilio de Jerusalén. Este Concilio de Jerusalén justo determina que no es necesario ni la circuncisión ni algunas de las otras prácticas judías, sino solamente la fe y el bautismo bastan precisamente, nada más. O sea, ya no había la necesidad de circuncidarse, ya no había la necesidad de algunas otras prácticas judías, sino la fe en Jesús y el bautismo, con eso solamente bastaba. Eso lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Hechos. Entonces, aquí también vemos cómo se empieza a consolidar una iglesia universal, no exclusiva propiamente para los judíos. Recordemos que el pueblo judío se considera como el pueblo elegido de Dios y para ser judío pues necesita ser descendiente de los israelitas, del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo puedes ser parte si vives otra región, de otro país, de otro continente? Bueno, no es posible. Aquí vemos entonces una primera idea de la iglesia cristiana que es universal, es decir, no exclusiva solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Ahora, pues justo dentro de este nuevo grupo empieza pues a haber ciertos conflictos, como ya hemos mencionado, entre los judíos y los helenistas, que es el conflicto que ya he mencionado. Ahora, como nos damos cuenta entonces, empiezan a surgir ciertas cosas dentro de este grupo que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles ya vemos como una comunidad se va forjando de manera visible y pues la gente que los veía se admiraba y les llamaba la atención de cómo vivían. Ahora, había ciertos conflictos que empezaron a surgir dentro de este grupo cristiano, para lo cual se vio la necesidad por parte de los apóstoles de crear o de buscar ayuda. De ahí es que surgen los 7 primeros diáconos. Por ejemplo, en el caso también de la Biblia menciona al diácono Esteban, que es el conocido como el primer mártir. Más adelantito veremos por qué. Pero justo este es uno de los 7 diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Bueno, eran personas que ellos veían capaces para poder ayudar a resolver conflictos internos dentro de la comunidad, mientras que los apóstoles se dedicaban a la predicación, a la oración. O sea, no querían descuidar su ministerio, sino que dedicaron a personas, pues justo, que ayudaran a tener, digamos, de alguna manera el orden social. Ahora, cabe mencionar también que nos encontramos ante este choque cultural porque encontramos un mundo greco-romano, es decir, de los griegos, de los romanos, en donde pues hay filosofías, hay también idolatrías, hay pues costumbres, o sea, todo lo que abarca una cultura, pues estamos hablando de dos culturas en un choque contra esta cultura judía y también la reciente religión conocida como el cristianismo. Entonces, ¿qué hacemos ante estos retos internos? Pues habría que ver la necesidad justo de abordarlos y de ver de qué manera podemos, pues, digamos, evangelizar
Bueno, ahora tenemos después las persecuciones del siglo primero, pues justo se dan por ciertas circunstancias, ¿no? En las cuales se ve al cristianismo como una secta judía con nuevas ideologías, lo que conlleva, pues, conflictos también. Entonces, inician, por ejemplo, con arrestando a Pedro y Juan, pues por predicar, por difundir esta nueva religión. Esteban se convierte en el primer mártir cristiano, ya que pues es sentenciado a muerte a través de la lapidación por parte de los judíos propiamente. Después vemos un famoso personaje conocido como Saulo o Pablo. Cabe mencionar también entonces que en realidad, digamos que tenía los dos nombres, Saulo y Pablo. Muchos tienen la idea como de que primero se llamaba Saulo, después se le convirtió a Pablo, pero no, en realidad tenía, recordemos que Pablo tiene doble nacionalidad. Es cristiano, ¿no? Es cristiano, perdón, es judío, ¿no? Y es parte del pueblo de Israel, pero también es romano, ¿sale? Entonces, por eso en el ámbito, vamos, judío se le conocía como Saulo y en el ámbito romano se le conocía como Pablo, ¿no? Entonces, él tenía la doble nacionalidad. Entonces, él justo, pues se le conoce como el apóstol de los gentiles, ya que es el que se encarga de predicar, pues, un poquito más allá del ámbito de los judíos. Entonces, entra este choque con la cultura romana también, y justo uno de bueno, los emperadores que empiezan la persecución en el año 64, pues es Nerón César. Él culpa a los cristianos, de hecho, de un famoso incendio que ocurre en Roma. Algunas fuentes declaran que él ha sido el mismo que lo ha ocasionado, pero pues culpa a los cristianos, de alguna manera para pues hacer ver que los cristianos era una nueva sociedad que estaba mal. Ahora, cabe mencionar también que Pedro pues es crucificado en este tiempo y Pablo es decapitado. Ahora, para de alguna manera suprimir, menosvalorar eh, este nuevo grupo de los cristianos, empiezan ciertas calumnias, sobre todo en el siglo segundo, a los primeros cristianos. Y por ejemplo, se les conoce como, fíjate, lo curioso, se les conoce como ateos. ¿Por qué? Por no adorar a los dioses romanos propiamente, ¿no? Entonces, ellos son ateos porque no creen en nuestros dioses, no adoran a nuestros dioses. También se les acusó de antropófagos, es decir, caníbales, vamos, por esta cuestión de la Eucaristía, ¿no? Cuando escuchaban es que comemos el cuerpo y tomamos la sangre de Cristo, bueno, ellos entendían que eran, pues, caníbales, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, se les considera como incestuosos. Miren, esta cuestión muy, pues, desagradable, ciertamente, se les conocía así. ¿Por qué? Porque como se llamaban hermanos entre ellos, los primeros cristianos, y se reunían en secreto, muchos pensaban que se trataba, no sé, como, por ejemplo, en el caso de los griegos, los romanos, como tipo orgías, pero como se llamaban hermanos, entonces entendían esta idea, pues, equivocada, ¿no? También se les conocía como ignorantes. ¿Por qué razón? Bueno, como eran, la mayoría eran de clase baja y se predicaba una especie de nueva moral, no sé, preceptos simples para los judíos. O sea, entiendan esto, los judíos pues eran personas, sobre todo los fariseos, los saduceos, personas pues de preparación, digamos, académica, y ver que una persona del pueblo empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de una nueva moral, empieza con palabras sencillas, lo veían así como de ignorantes, ¿no? No saben de lo que están diciendo, no saben lo que están hablando. Por otra parte, por ejemplo, tenemos pues esta idea de los malos ciudadanos. ¿Por qué? Porque no servían al ejército, pero tampoco a la política. O sea, se apartaban de esta parte de las guerras y se apartaban de esta parte de la política, ¿no? Entonces, por eso se fueron calumniados durante los primeros años. Y bueno, también ahí siguen las persecuciones en el siglo II. Aquí llega el emperador Trajano, que declara al cristianismo como una religión ilícita, es decir, prohibida. Recordemos que en aquel tiempo entonces estaban pues, los romanos, la religión romana, vamos, ¿no? Sus dioses, pero también aceptaba de alguna manera pues, los judíos y aceptaban otras religiones que convergen en esa región geográfica. Pero los cristianos son tachados de pues, una religión, una mala religión, ¿no? La cual ellos veían así, y por eso pues, se declara el cristianismo como una religión ilícita. Ahora, cabe mencionar que aquí en este momento pues muere también, en este periodo de la historia muere Ignacio de Antioquía, conocido como el primero que mencionó en el año 110 aproximadamente, que mencionó por primera vez la palabra católica, la iglesia católica.
Y bueno, muere en el Coliseo romano. Justo ya sabemos un poquito esta idea de qué es lo que se hacía en el Coliseo. Después tenemos a Marco Aurelio, el gran Marco Aurelio, estoico, emperador, el cual también sigue la persecución. De hecho, hay que mencionar también esto, pues muere aquí Justino Mártir y San Policarpo, perdón. Estos dos grandes padres de la iglesia que realmente aportaron bastante en la nueva doctrina propiamente, ¿no? En afianzar las bases de la doctrina. Septimio Severo, prohibidas las conversiones al cristianismo. Él, pues también justo, ¿no? Menciona para querer ya acabar con este cristianismo, se prohíbe todo este tipo de conversiones. Ahora, pues ahí está entonces un poquito, es un panorama de lo que sucede en el siglo I y siglo II. Pues realmente ha sido conflictivo, pero más adelante pues veremos algunos otros detalles que también dentro ya de toda esta parte de Constantino, donde se permite la libre elección de religión, y posteriormente con Teodosio, donde ya se habla de una religión que es propiamente oficial, ¿no? La oficial del Imperio Romano. Pero nos quedamos por el momento hasta aquí. Gracias por su atención.